La ley Helms-Burton, el portaaviones estadounidense Gerald Ford, la declaratoria de emergencia nacional del 29 de enero de 2026 y las elecciones de medio término en los Estados Unidos en noviembre de este año. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Vamos para allá. ¿Qué es la ley o de qué trata la ley Helms-Burton? ¿Y por qué la traigo 30 años después aquí, a este pequeño canal? Firmada el 12 de marzo de 1996 por el presidente entonces demócrata, por demás decirlo, Bill Clinton. Resulta que esta ley buscaba pasar unas funciones que correspondían únicamente al poder ejecutivo al poder legislativo. ¿Funciones de qué? Funciones de embargar, funciones de embargo económico puntualmente a la isla cubana. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Helms Burton? Bueno, Jesse Helms y Dan Burton. El primero senador, el segundo representante, ambos republicanos en los Estados Unidos, buscaban, por medio de esta ley en la que se unieron, eh, asegurar que ninguna administración de ahí en adelante, cuando se llegara a aprobar, porque llevaban varios años antes de 1996 debatiéndola al interior del Congreso y sin que ningún presidente se animara a firmarla, buscaba asegurar que ninguna administración de ahí en adelante pudiera normalizar las relaciones con el gobierno de Fidel Castro, del entonces Fidel Castro, sin que éste antes hubiera cumplido con los estrictos eh, parámetros de democratización y devolución de propiedades. Obviamente esto corresponde a una apuesta de asfixia económica, la guerra económica, por supuesto. ¿Por qué un demócrata como el presidente Bill Clinton decide ahora firmar algo que dos republicanos en el Congreso están presentando ante su despacho? Resulta que el 24 de febrero de ese año, de 1996, el régimen cubano, por medio de misiles, destroza dos avionetas Cessna 337 en las que iban tripulantes de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, que era precisamente una organización de exiliados. Estos deciden bombardear las avionetas en las que mueren cuatro personas, 13 estadounidenses, uno extranjero. Esto obviamente corresponde a un ataque directo a la seguridad nacional. En plena época electoral en ese momento, el presidente Bill Clinton no se pudo ver eh, más puesto entre la espada y la pared para firmar dicha ley que quedó convertida en un cuerpo legislativo permanente de ahí en adelante para que ninguna administración mediante el Poder Ejecutivo pudiera levantar dichos embargos sobre la isla caribeña. Bien, entre otras cosas, tiene cuatro títulos esta ley. El primero, referente al fortalecimiento de las sanciones. En primer lugar, prohíbe enfáticamente al presidente en cualquier momento levantar el embargo sin previa autorización del Congreso, además de que prohibía al régimen cubano entrar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En segundo lugar, pues obviamente crea una figura de coordinador para llevar a cabo la transición o un plan de transición eventual en la isla para que llegara un gobierno democrático. Obviamente en ese momento la dictadura tenía tan solo, tan solo, porque digo que ya llevan 67 años de dictadura, tan solo tenían poco más de 30 años en el poder los Castro. En tercer lugar, pues, y esta es muy sonada, muy importante, que tiene que ver con que
permitía a los civiles, permitía a los ciudadanos presentar demandas ante los Estados Unidos para que llevaran a cabo acciones civiles que involucraran a personas, entidades, empresas que estuvieran utilizando bienes confiscados por la dictadura en Cuba para su propio beneficio. Y en cuarto lugar, niegan la entrada de directivos de empresas que estuvieran invirtiendo en ese momento en la dictadura cubana. Obviamente no está de más mencionar que el presidente Clinton, Bush y Obama suspendieron sistemáticamente este tercer título, este derecho que tenían los ciudadanos a presentarse ante los despachos judiciales, a presentar demandas por estas personas, entidades, empresas y demás que tuvieran algún tipo de acción, que estuvieran utilizando bienes confiscados por la dictadura en Venezuela. Obviamente los demócratas, estos tres que acabo de mencionar, lo permitieron. No así, por supuesto, el presidente Donald Trump en su primer mandato. Esto ya para los finales de su mandato, para el año 2019. Recordemos que él estuvo del 2019, del 2016 al 2020 en su primer mandato. Pues en el 2019 el presidente Trump puso fin a estas suspensiones del título 3, permitiendo así que los estadounidenses otra vez pudieran volver a presentar las demandas ante la jurisdicción estadounidense. Vamos con el segundo punto, muchachos. 29 de enero de 2026. El decreto de emergencia nacional emitido por el presidente Donald Trump. Esto bajo, y cito, la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, obviamente refiriéndose a la isla caribeña. Pues, ¿por qué considera Donald Trump que ahora la isla caribeña es una amenaza nacional? ¿Y por qué decide hacerlo a través de decreto? ¿Por qué decide declarar esto de manera inusual y extraordinaria? Y bueno, resulta que, como para nadie es un secreto, el régimen cubano tiene alineación con potencias adversarias y grupos considerados terroristas, no solo por Estados Unidos, sino por, bueno, gobiernos internacionales y también por entidades supranacionales como la ONU y demás. Pues en este decreto el presidente Donald Trump dice que además de tener nexos con organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah, proveyéndoles de refugio, de asilo político, posee relaciones muy íntimas con Corea del Norte, China, Rusia, Rusia que además menciona el decreto que alberga la isla una instalación de inteligencia de señales la más grande de Rusia fuera de su territorio. Nada raro, o sea, yo pienso que esto no tiene punto de debate porque lo vimos con la crisis de los misiles, lo vimos durante 67 años de dictadura. Esto obviamente lleva a todo el recorrido que ha tenido la administración Trump y toda la narrativa que ha tenido la administración Trump durante este año, porque recordemos que la segunda administración de Donald Trump lleva apenas un año. Y desde agosto del año pasado, cuando lanza la operación Lanza Sur, viene implantando toda esta narrativa del cartel de los soles, toda la narrativa del bombardeo a las narcolanchas, de la lucha contra el narcotráfico, de la recuperación de las Américas, de América para los americanos, de, bueno, en fin, recuperación de la civilización occidental. Y entre otras cosas, algo que hemos podido ver mucho en la administración Trump es que coacciona
para llevar a cabo una negociación, para llevar a cabo eh, los planes y las directrices estadounidenses que tenga al interior de los funcionarios y al interior de las planificaciones que tenga el Partido Republicano y el republicano en esta administración, pues también menciona y también utiliza parte de la guerra económica, parte de la guerra arancelaria para presionar a algunos gobiernos a negociar. Y en este caso impone aranceles sobre todos los bienes importados de cualquier país que suministre petróleo o derivados de los hidrocarburos a la isla cubana. Y ya les voy a hablar de el bloqueo también que están haciendo a través de el portaaviones Gerald Ford. Esto obviamente se sustenta en la Ley de Poderes Económicos de Emergencias Internacionales, ¿sí? Que permite al Ejecutivo imponer sanciones económicas ante amenazas inusuales y extraordinarias. Fueron justamente las palabras que Donald Trump utilizó en este decreto. Eh, Ahora vamos atando cabos, ¿sí? Viene esta ley de poderes económicos en emergencia internacional para implantar no solamente a Cuba, sino a los demás países que deciden comerciar petróleo. Ojo, no estamos hablando de ningún otro tipo de producto comercial, estamos hablando de petróleo. Por ahora no han dicho nada, no ha dicho nada la administración Trump acerca de las remesas que pudieran parar o las transacciones que pudieran detener hacia la isla cubana que corresponden a grandes ingresos hacia el mismo régimen también. Y también atamos cabos con la ley Helms-Burton, que obviamente se aplica muy puntualmente al tema cubano. Pues resulta que con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero viene sucediendo un inevitable una inevitable caída de dominos. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York está siendo juzgado el dictador Nicolás Maduro y en la isla cubana desde finales de enero de 2026 no han parado de haber apagones de hasta 20 horas diarias. De hasta 20 horas diarias. Recordemos que Venezuela era uno de los principales exportadores de petróleo hacia la dictadura hacia la dictadura cubana. Correspondía a 1/3 de todo el petróleo que recibía la misma. Ahorita se ha quedado sin una pata muy fuerte que tenía afuera. Pues bien, ahora vamos con el tercer punto, muchachos. La presencia naval en el Caribe, que no ha sido tan grande, no ha sido tan mayoritaria como ahora lo es desde 1962 con la crisis de los misiles. Ningún presidente había sido tan estricto, ningún presidente había sido tan capaz de aplicar tanto la ley Helms-Burton como lo está haciendo ahora Donald Trump. La mayor presencia en el Caribe latinoamericano desde la crisis de los misiles de 1962. Estamos hablando de aproximadamente unos casi 70 años, desde 1962. El mayor despliegue militar en el Caribe de parte de Estados Unidos. Obviamente, esto quiere decir que está pasando del dicho al hecho. Y esto obviamente tiene que ver con el siguiente punto que les voy a mencionar y son las elecciones de medio término de los Estados Unidos en noviembre de este año. Pero ya vamos para allá. Resulta que el portaaviones Gerald Ford tiene dominio total del espacio aéreo. Está ubicado precisamente en un lugar donde puede atacar a Cuba a tierra en cuestión de minutos. Se encuentra también con destructores clase Harley-Burke. Tengo un inglés perfecto, por supuesto.
ante cualquier respuesta de parte de la Fuerza Aérea o Naval cubana o rusa, tiene poder para frenar cualquier respuesta. Tienen un buque MV Ocean Trader que tiene plataformas para incursiones rápidas y de operaciones de decapitación política. Esto obviamente lo están temiendo mucho dentro de la cúpula cubana. Recordemos que un error que cometió Nicolás Maduro en Venezuela fue el de no retirarse a tiempo. Donald Trump lo llamó en noviembre del 2025 para que se retirara voluntariamente de la dictadura y no quiso. Se dice también que tuvo conversaciones con el mismo Vladimir Putin y no quiso. Y vemos que Putin lo entregó en las manos de Trump. Este error es muy poco probable que Díaz-Canel y Raúl Castro lo cometan en Cuba. La dictadura cubana va a caer, muchachos. Ahora sí, vamos con las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ahorita, en noviembre de 2026, se ejecutan las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde se elegirán a representantes y senadores del Congreso. Y esto representa algo fundamental en la política exterior de los Estados Unidos. Si llega a tener mayoría demócrata el Congreso, obviamente se van a ver frenadas muchas de las acciones, no solamente en el Caribe, no solamente con Groenlandia, no solamente en la transición que Dios quiera va a pasar en Venezuela, sino también lo que se está haciendo en Medio Oriente y toda la política exterior en general. Esto obviamente podría haberse frenado, pero esto lo sabe muy bien la administración Trump. Por eso es que quieren llevar a cabo, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, esta operación en Cuba, la liberación de Cuba, o como sea que se vaya a llamar la operación, la quieren llevar a cabo antes de las elecciones de medio término. Esto para tener sobre todo el sur de los Estados Unidos ganado para el sector republicano en estas elecciones de medio término. Recordemos que una operación de tal calibre como la que fue la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, un despliegue de tal magnitud cuesta aproximadamente unos 31 millones de dólares diarios. Esta cifra obviamente es abismal, es muy grande, pero para los Estados Unidos no corresponde básicamente a nada. Para este 2026, el presupuesto de defensa de los Estados Unidos corresponde a 900.000 millones de dólares. Esto obviamente es muy importante en estas elecciones de medio término porque de ser mayoría demócrata, también tendría frenada para el 2027, para el siguiente año, estas aprobaciones en cuanto a la línea de defensa de los Estados Unidos a nivel internacional, a nivel de su política exterior. Para el caso de los senadores y representantes de los Estados Unidos, que muchos también son latinos, por ejemplo en el caso de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, nunca ha sido su pauta y su discurso el hecho de diálogos, de reformas, y mucho menos ahorita. Mucho menos ahorita porque obviamente desde la administración Trump se habla explícitamente muchas veces e implícitamente también de una destrucción definitiva de la dictadura. Obviamente el discurso, la narrativa que va a tener ahora Donald Trump no va a ser disfrazado de asistencia humanitaria o de protección de la democracia. Esta vez va a ser ejecutado bajo la premisa del decreto del 29 de enero que dice que Cuba constituye una amenaza nacional, una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos por
todos los supuestos que corresponde, la instalación de uno de los sistemas de inteligencia más grandes de Rusia, que se encuentra en Cuba, los nexos con China, los nexos para refugiados de Hezbollah, de Hamas, sus relaciones con Corea del Norte. Todo eso lo vamos a ir viendo, muchachos. Bueno, los dejo.